La paz de Cristo sea con todos ustedes. Nuestra escritura hoy viene del 37 de Génesis. Le he pedido a varios ayudantes que vengan y nos ayuden algunas cosas de este pasaje mientras lo escuchamos. Todavía estamos en la historia de Abraham e Isaac y Jacob y su familia. Jasmine, sí. Y dice otra vez. Sí, estamos ahí. Vamos a escuchar esta historia. Están cosas recurriendo. Y estas dos van a escuchar la historia como la escuchan y van a escribir las conexiones que escuchan entre la escritura que está siendo leída y otras partes de la Biblia. Les di una pista muy amplia y que escuchen estas repeticiones entre la historia abránica. Y esto es la mayoría, es 37 de Génesis. Jacob se mantuvo en la historia. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una campaña de ismaelitas que venían de Galaad, y camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José la cista y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José de adentro,
y se rasgó los vestidos. Y volvió a su hermano y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y le trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. La palabra del Señor. Gracias. Vamos a ver qué hemos encontrado aquí. ¿Algo más que quieren agregar? ¿O se sienten bien sobre esto? Pueden sentarse. Gracias, Mira. Gracias, Rebecca. Entonces, tenemos algunas referencias a Daniel en el foso de los leones, Rebeca e Isaac engañando a Jacob, a David, a favoritismo, Isaac y Rebeca, Jacob y Esaú, parábola de los dos hijos. Tenemos estas historias de hermanos, de celos, pedazos de plata ser quitado de las. Tenemos a Jesús en la cruz, Jacob y Jonás. Estamos en todo tipo de historias. Bien. Favoritismo o planeando para el poder, ese dominio donde realmente tenemos dominio sobre nosotros de esos sueños, celo entre hermanos. El padre está ciego al engaño. Hay mucho aquí. Tenemos Salmo de David en el pozo, en Seol. Hay mucho aquí. Hay algo más en la. Usted escuchó que esté aquí. Con los discípulos, esto puede estar aquí en esto. El celo entre los discípulos, quién iba a ser primero, el favorito. También hay algunas cosas en lo del engaño de matar la cabra y utilizar la sangre algunas cosas de engañar al padre, y es similar a lo que pasó en la historia que leímos la semana pasada, donde Jacob y Rebeca engañaron a Isaac. Hay todo tipo de cosas. La Biblia realmente es cíclica, le habla a sí misma. Hay una conversación en la Biblia, y esas referencias y referencias hacia el pasado y hacia el futuro. Hay mucho análisis que podemos hacer en cualquier historia dada en la Biblia. Y escuchando esta, hay una riqueza en ella. En esta historia, Jacob, el usurpador, lo usurpan por la próxima generación. El hijo favorito, el hijo que no es favorito, Jacob, juega el favorito con sus hijos. Hay una continuidad de problemas generacionales. Como dijimos en el tiempo de los niños, el pueblo de Dios erraban el tiro. Y seguían errando el tiro una y otra vez. Leo esta historia y digo: Jacob, ¿no aprendiste
¿No aprendiste de los errores de tus padres? ¿Por qué su padre diría, bueno, mi papá no le hizo bien cuando favoreció a Esaú, tal vez no le debo hacer eso a mis hijos? Pero no puede pensar por sí mismo, decir, bueno, mi mamá y yo engañamos a mi padre, que mis hijos también puedan hacerme lo mismo. ¿Cómo puede ser que las personas puedan errar el tiro una y otra vez? No esto otra vez. ¿Por qué no pueden aprender? Y ahora venimos a una parte de la historia donde tenemos que sostener un espejo. ¿Qué vemos? Que nosotros también lo hacemos en nuestras vidas, en nuestras familias. Hay un humor que digo, o a veces que veo en las historias, dice, a veces abro la boca y sale mi madre. Pero es real. Pero toda broma al lado, hay algunas cosas hermosas que perpetuamos de generación en generación. Hay mucho de lo bueno que se pasa de generación en generación. Pero pasamos trauma también de generación en generación. Patrones hirientes continúan a la siguiente generación. El usurpador es engañado. El negligente se convierte en el que es negligente. El maltratado se convierte en el maltratador. Repitamos narrativas de identidad, aunque ya no sean ciertas, que nuestra familia son los menos estimados, nuestra familia son mejores que los demás, nuestra familia es subestimada, nuestra familia, etc. Repetimos estas narrativas, aunque ya no sean ciertas. Y de esa manera los perpetuamos. E igual, no lo hacemos solo en nuestro hogar, lo hacemos también en nuestra iglesia. La iglesia College Mennonite no es excepcional. Hemos repetido ciclos, maneras de lidiar con dolor, con pérdidas, con cambios, honrando ciertas voces sobre otras, repitiendo narrativas de una identidad, cuando hemos crecido más allá de lo que eso tal vez sea. Colectivamente e individualmente, nosotros, como Jacob, erramos el tiro en la misma manera de una y otra vez. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos hacer con esto? Como Sara dijo en el tiempo de los niños, el pueblo de Dios erró el tiro. Pero esa no es la única parte de esta declaración. Y Dios se pone de nuestro lado. Dios no nos abandona. En esta historia Dios dice, bueno, Jacob, no abandonaste tu sistema de la familia. Hiciste el mismo error que tu padre. El trauma y el dolor ha continuado en tu familia. Pero yo estaré contigo. Vamos a tratar de descifrar esto. Muchos hemos leído más allá en las escrituras y sabemos más de la historia. Sabemos que, como hablaremos en 2 semanas, esta familia sí se vuelve a unir. Hay una reconciliación genuina para los hijos de Jacob. En la historia de la semana pasada teníamos a Jacob y a Esaú, que eran separados, 2 naciones siempre luchando, siempre hermanos. Esaú se vuelve la nación de Edom y Jacob la nación de Israel. Pero estos 2 hermanos que vuelven a estar juntos se convierten en la nación de Israel. 12 tribus. Y estos hermanos y su descendencia irán al infierno y volverán juntos.
muchas veces a través de los años, pero resistirán la prueba del tiempo, incluso hoy, continuando como un pueblo. Las cosas nunca han sido ni serán perfectas para esta familia. Por la gracia de Dios, personas con coraje una y otra vez salen en esta historia, rompiendo ciclos, llamándoles la atención y mejorando. Y Dios nunca los abandona. Dios se queda con ellos. Dios se queda con nosotros. Y creo que Dios, quedándose con nosotros, toma la forma de mirar en el espejo, de ser real a nuestros sistemas de familia, de la manera que son inútiles de ser examinadas, se perpetuarán y afectarán la próxima generación. Dios es la sabiduría suave que nos ayuda a ver más claro, dándonos el poder o la fortaleza de cambiar como somos. Cuando Daniel y yo hacemos consejería de matrimonial, vemos los orígenes de estas familias y vemos los patrones y sistemas e historias que la pareja quieren traer a la próxima generación. E identificamos las que necesitan ya no seguir en ese sistema familiar. Somos muy cuidadosos en esos tiempos de consejería de que este trabajo no les pida que falten al respeto sus familias de origen. No es de amar a nuestras familias menos, ni devaluando. No se trata de rechazar ese origen familiar, sino es de escoger, de perpetuar lo mejor de lo que ha venido antes y aprender para no ser el engañador siendo engañado, sino honrar de dónde venimos y mejorar para la próxima generación. Hace 15 años, esta congregación salió a la comunidad para que la comunidad nos ayudara a sostener un espejo. Fue un poco de tiempo antes de que llegáramos, pero cuando llegamos a College Mennonite, escuchamos esta historia y la información que reunimos y hablamos de las personas de su percepción de College Mennonite. ¿Alguien se acuerda hacer esto? Estoy recibiendo algunas sonrisas, algunas manos levantadas. Lo que aprendimos fue bastante de cosas de humillación. Hay algunas narrativas, algunas cosas que salieron verdad y algunas no eran ciertas. Y nos dimos cuenta que las historias que estábamos diciendo o nos estábamos dando naturalidad y algunas cosas que eran ciertas pero no se sentían muy bien. Aprendimos que tal vez nos miraban como un poquito con la nariz muy alta, muy académicos, no muy espirituales, demasiados formales, perfeccionistas, privilegiados, más interesados en dar dinero que en crear o construir relaciones. Ouch. Pero como iglesia lo tomamos y lo examinamos y vimos lo que parecía cierto y lo que no, e hicimos algunos cambios deliberados y hemos crecido. Pensamos cómo decimos nuestra historia, cómo ayudar a otros a que nos conozcan mejor. Hemos cambiado algunas cosas de cómo somos. Hemos crecido y que estamos creciendo honrando de dónde venimos porque es bueno y haciendo lo mejor para la próxima generación.
como individuos, como familias, como iglesia, a veces cerramos el tiro, y continuaremos cerrando el tiro, pero es parte de nuestro ser. Y Dios siempre estará con nosotros. Dios es fiel. Dios estuvo con una familia que estuvo repitiendo un error una y otra vez. Dios estuvo con el engañador que fue engañado, con una familia que distorsionó la bendición y los seguía regresando a una vida dentro de la bendición. Dios se mantuvo con una familia que era un grave, grave revolú. Y Dios se quedará con nosotros. Y tenemos que reconocer que necesitamos a Dios. No podemos mejorar sin la sabiduría divina. Necesitamos que nuestro pastor nos guíe. Traemos patrones dañinos, pero mientras caminamos este camino, honrando quiénes hemos sido y quiénes somos, y caminando más en la bendición.